Buenos días, República Dominicana. El saludo para todos los amigos televidentes que nos sintonizan tanto en el país como en el exterior. A todos extendemos una invitación para que nos acompañe durante los próximos 60 minutos. Vamos a dar un repaso por todo lo más importante que en materia noticiosa ha ocurrido en el país y en el mundo durante la semana que acaba de transcurrir. Damos garantía de que cuando terminemos en 60 minutos usted estará bien informado. Esto es Reporte Especial con Rosendo Tavares en este sábado 5 de noviembre año 2022 que se inicia inmediatamente en el plano internacional. Estados Unidos está ya a las puertas de un proceso electoral, elecciones de medio término, el próximo martes. Hay temor en Estados Unidos de que ocurra algún tipo de violencia política, de que alguien no quiera aceptar resultados que no le favorezcan. La semana pasada, el esposo de la presidenta de la Cámara de Diputados, Nancy Pelosi, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, fue violentamente atacado por un fanático político. Y estos temores, bueno, pues se han ido incrementando en la medida en que el ambiente electoral ha ido subiendo de tono. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habló esta semana al país y expresó mucha preocupación por la situación de la democracia en ese país. Dijo que la democracia está bajo asalto y pidió a los estadounidenses salir a votar este martes para defender la democracia. Los candidatos dispuestos a cuestionar los resultados de las elecciones pondrán al país en un camino hacia el caos. Así lo afirmó el presidente Joe Biden durante un discurso en un acto de la Convención Nacional Demócrata en Washington, D.C. Hay candidatos que se postulan para todos los niveles de cargos en Estados Unidos, para gobernador, para el Congreso, para fiscal general, para secretario de Estado, que no se comprometerán a aceptar los resultados de las elecciones en las que están. Al referirse al reciente ataque a martillazos a Paul Pelosi en su casa de San Francisco y al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, Biden culpó al expresidente Donald Trump y a sus seguidores de alimentar la violencia. La democracia estadounidense está bajo ataque porque el derrotado expresidente de los Estados Unidos se negó a aceptar los resultados de las elecciones del 2020. Y continuó. Esta violencia contra demócratas, republicanos y funcionarios no partidistas que simplemente hacen su trabajo son la consecuencia de mentiras dichas por poder y ganancias, de conspiración y malicia. Mentiras repetidas una y otra vez para generar un ciclo de ira, odio, vitriolo e incluso violencia. Antes del discurso, los republicanos tildaron a Biden de divisivo y deshonesto. Por su parte, Trump se unió a las teorías de conspiración sin fundamento relacionadas al ataque a Paul Pelosi. Durante una aparición en el show de radio de Chris Stigall, lo calificó como una situación triste, pero cuestionó por qué los cristales de las ventanas parecían rotos desde adentro y no desde afuera. Otro que ha salido al ruedo político ha sido el expresidente de Estados Unidos, el demócrata Barack Obama. Obama también tiene temores de lo que está pasando con la situación de la democracia en ese país. Ha estado caminando por diferentes estados en los pasados días, sobre todo estados que son muy importantes para definir la elección, y ha pedido, sobre todo a los demócratas, pero a todos los norteamericanos, salir masivamente a votar para defender la democracia. Próximas elecciones de medio término que se van a celebrar en el país, y lo que dijo es que la democracia está en juego en esta conferencia que brindó. Esto fue lo que advirtió a todos los presentes. Obviamente fue un discurso que fue para toda la ciudadanía estadounidense e instó a los ciudadanos a votar en las próximas elecciones. En campaña, en este mitin de candidatos demócratas, esto fue en Arizona, el expresidente advirtió sobre un clima peligroso en la política del país y advirtió contra votar por candidatos que rechazaron los resultados de las elecciones del 2020. Obviamente se estaba refiriendo a los trumpistas. Obama estuvo en Phoenix para
para prestar su poder de estrella a los candidatos demócratas en la boleta electoral, como por ejemplo Katie Hobbs, que está en la carrera actualmente por la gobernación de Arizona, y el presidente de 2 mandatos, que recordamos dejó el cargo en el 2017, bueno, sigue siendo la figura más popular del Partido Demócrata y ya hizo varias paradas de campaña en Wisconsin, en Michigan y también en Georgia. Seguimos en Estados Unidos, nos salimos un poco del ambiente electoral, nos vamos a la Florida. Allí, Nicolás Cruz, aquel joven que en el año 2018 protagonizó una matanza, llevó a cabo una masacre en una escuela secundaria en Parkland, Florida, fue condenado a cadena perpetua tras un veredicto unánime del jurado que siguió su caso. Life in prison without the possibility of parole. Nicolás Cruz pasará el resto de sus días tras las rejas. La sentencia de cadena perpetua promulgada por la jueza Elizabeth Schroeder en la corte de Broadway formalizó lo que ya había recomendado el jurado integrado por 7 hombres y 5 mujeres. El veredicto, si bien cerró de cierta manera el caso ocurrido el pasado 14 de febrero del 2018, cuando Nicolás Cruz asesinó a sangre fría a 17 personas, no ha cerrado las heridas de familiares que desde el primer día de juicio pedían la pena de muerte. But I hope your ever breathing moment here on earth is miserable. And you repent for your sins, Nicholas, and burn in hell. Ayer y hoy la jueza Schroeder permitió que familiares de los occisos y sobrevivientes dieran sus testimonios sobre el sufrimiento causado por Cruz antes de la decisión, pero la falta de unanimidad en el jurado permitió que Cruz purgue su condena en vida. Este equipo de la defensa se dedicó a humanizar a una persona. Es su trabajo. Yo entiendo que ellos están haciendo un trabajo, pero el trabajo tiene que ser con ética. El argumento de la defensa de Cruz se basó en los problemas de alcoholismo y drogadicción en su desarrollo fetal. También argumentaron que el tiroteo había sido consecuencia de los problemas mentales de Cruz. You make me sick. Uno de los padres de las víctimas cuestionó a la defensa y al sistema de justicia, pues aclaró que Cruz había recibido todo tipo de terapia y aún así decidió cometer la masacre. La economía de los Estados Unidos sigue mejorando. El último informe de este mes dice que creó más trabajos, más puestos de empleo de lo que estaba previsto. La verdad es que está funcionando bastante bien la economía en los últimos tiempos, aunque todavía permanece latente y castigando, sobre todo políticamente, a la administración de Joe Biden el tema de la alta inflación. Desempleo en Estados Unidos aumenta a un 3.7% en octubre. La creación de empleo en Estados Unidos mantuvo el mismo ritmo en octubre que el mes anterior y la tasa de desempleo volvió a subir levemente en momentos en que la lucha contra la inflación busca aún desacelerar el mercado laboral. La economía creó 261,000 puestos de trabajo el mes pasado, más de lo que habían pronosticado los economistas, mientras que la tasa de desempleo aumentó a un 3.7%, dijo el Departamento de Trabajo. Los contratos de futuros que se ajustan a las tasas de interés a corto plazo en Estados Unidos aumentaron las pérdidas inmediatamente después del informe, ya que los operadores valoraron una mayor posibilidad de suba de las tasas, aunque luego invirtieron el rumbo. Según este último informe, el desempleo se sitúa en un 3.7%, un poquito por encima del informe del mes anterior, aunque hay que decir que un desempleo en 3.7% significa prácticamente pleno empleo. Eso quiere decir que si usted sale a buscar trabajo y está dispuesto realmente a trabajar, usted va a encontrar un empleo hoy día en los Estados Unidos, independientemente de la situación, de los problemas que tenga esa economía. Pasamos con China, Xi Jinping, y esto tiene que ver ya con lo que es la posibilidad, el temor que hay de que se desate un conflicto nuclear en Ucrania. No solo Estados Unidos está preocupado y alertando de que la posibilidad es creíble,
no solo Europa está preocupada y el mundo, sino que aliados de Vladimir Putin, como es el caso de Xi Jinping, el presidente de China, él recibió esta semana al canciller alemán Olaf Scholz en Beijing y allí pidió conversaciones de paz para evitar un conflicto nuclear en Ucrania. Encuentro entre el presidente de China y el jefe del gobierno alemán. En una controvertida visita a Pekín, el canciller alemán Olaf Scholz dijo querer desarrollar más sus relaciones económicas a pesar de la creciente desconfianza entre los países. Pidió además al presidente chino Xi Jinping ejercer su influencia sobre Rusia para que ponga fin a la guerra en Ucrania. Scholz es el primer dirigente del Grupo G7, de naciones industrializadas y de la Unión Europea que viaja a China desde el inicio de la pandemia. Le transmití al presidente Xi que es importante que China use su influencia con Rusia. Se trata de la necesidad de respetar los principios de la Carta de la ONU, que todos hemos suscrito. Se trata de principios como la soberanía y la integridad territorial, que también son importantes para China. Rusia debe detener inmediatamente los ataques que sufren los civiles diariamente y retirarse de Ucrania. Alemania y China rechazaron además cualquier uso del arma nuclear en este conflicto, una amenaza mencionada varias veces por Moscú, y llamaron a una estabilidad en el mercado de energía y alimentos. Esperamos que haya estabilidad en el mercado internacional de alimentos y esperamos que haya estabilidad en el mercado internacional de energía. La inestabilidad sería una enorme amenaza para la economía mundial y la economía de todos los países. Esta visita de un día, poco después de la reelección de Xi Jinping al frente del Partido Comunista y de China, se ve con ojo crítico no solo en Alemania, sino también en París, Bruselas y Washington. Con su visita, el canciller sigue los pasos de su antecesora democristiana Angela Merkel, que viajó 12 veces a China en 16 años de gobierno. Junto a Scholz viajaron industriales alemanes como los dirigentes de Volkswagen y BASF. La visita del canciller alemán a China sorprendió un poco a lo que son los aliados occidentales, pero el canciller alemán Olaf Scholz dijo que viajó a Beijing para estrechar relaciones bilaterales con el régimen de Xi Jinping. Otro que ha estado preocupado, lo viene manifestando desde hace ya un buen tiempo, el Papa Francisco. El Papa está temiendo que realmente se desate un conflicto de alta envergadura en Ucrania. Ha dicho que eso está conduciendo al mundo a una tercera guerra mundial y ahora ha solicitado de nuevo negociaciones serias y lo enfatizó mucho. Negociaciones serias pide el Papa para terminar con la guerra en Ucrania. Segundo día de la visita inédita del Papa Francisco a Bahrein. El viernes llamó a la unidad frente a la lógica de los bloques opuestos entre el este y el oeste. Francisco, primer papa en visitar el reino predominantemente musulmán del Golfo, insistió en la importancia del diálogo y del papel específico de la religión con motivo de una cumbre interconfesional en Awali. Luego de dos terribles guerras mundiales, una guerra fría que dejó por décadas al mundo en suspenso, conflictos catastróficos en todas partes del globo y en medio de acusaciones, amenazas y condenas, seguimos encontrándonos al borde de un delicado precipicio y no queremos caer. Esta visita del Papa, la segunda a esta región desde su histórico viaje a Emiratos Árabes Unidos en 2019, ocurre entre llamados de las ONG que denuncian la represión política y discriminaciones contra la comunidad chiita de este país insular de 1,4 millones de habitantes, gobernadas por una dinastía sunita. A su llegada a este país el jueves, el líder de 1.300 millones de católicos abogó por la defensa de los derechos humanos y por condiciones dignas
de trabajo. Desde su elección en 2013, el Papa Francisco ha visitado una decena de países de mayoría musulmana, entre ellos Jordania, Turquía. El Papa en Bahrein, participando del foro Occidente y Oriente para la convivencia humana. Como pudieron ustedes escuchar ahí, Bahrein, un país de apenas 1.4 millones de habitantes, pero con una riqueza inmensa, que no saben qué hacer con los cuartos, esa gente allá en ese país árabe inundado en su subsuelo de petróleo. Nos vamos a Brasil, Suramérica, la nación que nos preocupó durante los pasados días en nuestra región. Elecciones el pasado domingo, ganó Lula. Bolsonaro se resistió un poco, pero ya se puso en orden y se ha reunido con el equipo de transición de Lula. Las cosas comienzan a caminar rumbo a la transición para que el electo presidente de Brasil tome posesión el día 1 de enero. El vicepresidente electo de Brasil, Geraldo Alckmin, anunció el jueves el inicio de la transición de poder al reunirse con el jefe del gabinete de Jair Bolsonaro. La conversación fue bastante provechosa, muy objetiva. La transición ya comenzó. Alckmin, de 69 años y exdirigente histórico del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, fue designado por Luis Inácio Lula da Silva como coordinador de la transición con la administración de Bolsonaro, hasta su toma de posesión el 1 de enero de 2023. Por ley, el equipo de Lula puede requerir el nombramiento de hasta 50 funcionarios, que trabajarán a partir de lunes y durante los próximos 2 meses en oficinas del Centro Cultural Banco de Brasil. El objetivo será intercambiar informaciones para dar continuidad a los servicios prestados a la población a partir de enero, según explicó el vicepresidente electo. Bolsonaro no solo se reunió con el equipo de Lula, sino que hizo un llamado a todos los que estaban protestando. Había bloqueos en más de 200 carreteras brasileñas por parte de camioneros leales a Bolsonaro, pero él le pidió que levantaran esos paros y regresaran a sus hogares para dar paso a la transición política. En Ucrania, el G7, grupo del G7, las 7 potencias mundiales reunidas en Alemania, bueno, pues anunciaron una acción coordinada para ayudar a Ucrania a pasar el invierno. Lo van a dotar de todo lo que necesite ese país para que la gente no muera de frío ni de hambre. El G7 anuncia una acción coordinada para ayudar a Ucrania a pasar el invierno. Los ministros de Exteriores de las 7 grandes potencias reunidos en la ciudad alemana de Münster expresaron su preocupación por la escasez de alimentos y la crisis de suministro de energía debido a los continuos ataques de Rusia a las infraestructuras civiles. El jefe de la diplomacia europea dijo que Rusia no puede ocupar Ucrania. No pueden ganar en lo militar en el campo de batalla, no pueden ganar la guerra y están destruyendo el país sistemáticamente. Millones de ucranianos ya no tienen acceso a la electricidad y lo que Putin está dispuesto a hacer es dejar al país en la oscuridad durante el invierno, lo que es un crimen de guerra. Sobre el terreno, pese a los avances del ejército ucraniano en los frentes nororiental y suroriental, la retaguardia y el abastecimiento son problemas que anticipan un duro invierno. Según el presidente ucraniano, unos 4,5 millones de consumidores bajo planes de emergencia y estabilización están desconectados temporalmente de la electricidad. Pero la moral entre las tropas es alta después de que las autoridades prorrusas en Jersón admitieran un posible repliegue del ejército ruso y llamaran a la evacuación urgente de la población. El G7 también anunció que coordinará la reparación de infraestructuras críticas de Ucrania que han sido dañadas por los bombardeos rusos durante la guerra. Pasamos a Israel. Allí, aunque usted no lo quiera creer, Benjamín Netanyahu, en medio que ha pasado por varios procesos judiciales acusado de corrupción, ganó las elecciones en Israel y se convierte nuevamente en primer ministro de ese país. Bibi, rey de Israel. Así es como sus seguidores apodan a Benjamín Netanyahu. Ya los primeros pronósticos apuntan a una clara victoria electoral del ex primer ministro.
Con la mayoría de los votos escrutados, su partido Likud obtiene una ventaja holgada para formar gobierno en el Parlamento israelí. Si el resultado final confirma las proyecciones, formaré un gobierno que cuidará de todos los ciudadanos israelíes, todos, sin excepción. Pero Netanyahu, acusado anteriormente de corrupción, necesita aliados para formar gobierno y volver a ser primer ministro del país. Una de las posibles alianzas es con el ultraderechista Itamar Ben-Gvir. Su partido, sionismo religioso, ha escalado puestos hasta ser la tercera fracción más votada. Ha llegado el momento de volver a tomar el control de nuestro país. Ben-Gvir, con antecedentes penales y conocido por incitar al racismo, quiere ser ministro de Netanyahu. Ha hecho suya la causa de la seguridad de Israel y aboga por la anexión de Cisjordania. En el contexto de estos comicios ha aumentado la violencia entre israelíes y palestinos. Los habitantes de Gaza no confían en que el conflicto vaya a suavizar. Para llegar otra vez a la primera magistratura de Israel, Netanyahu formalizó alianza con las fuerzas más radicales de la ultraderecha israelí. Ahí se esperan tiempos difíciles para los palestinos y se pudo observar en este mismo reportaje donde se hablaba de reconquistar, de retomar la zona de Cisjordania. Nos vamos a la península de Corea. Allí también hay mucha tensión. Pyongyang, Corea del Norte, continúa lanzando misiles balísticos y Corea del Sur reaccionando ante la amenaza. Corea del Norte hizo una pausa en sus desafiantes lanzamientos de misiles, pero eligió un nuevo método para aumentar la tensión en la península. Alrededor de 180 aviones militares norcoreanos fueron vistos volando cerca de la frontera entre ambos países, razón que provocó la reacción inmediata de Seúl, que envió 80 aeronaves de combate. Afirmamos una vez más la solidez de la alianza militar entre la República de Corea y Estados Unidos y la fuerza de la postura de defensa combinada. Desde Seúl aseguran que se detectaron aviones norcoreanos en varias áreas a lo largo de las costas este y oeste de la península, pero que no se acercaron a la frontera intercoreana. Tal vez en términos cuantitativos es un gran despliegue, pero en términos cualitativos el poderío aéreo norcoreano es muy pobre. El grueso de su fuerza aérea está compuesta por aviones que tienen más de 40 o 50 años. Estados Unidos sigue totalmente comprometido con la defensa de la República de Corea y nuestro compromiso de disuasión extendida es firme, y eso incluye una gama completa de capacidades de defensa nuclear, no convencional y de misiles. Ahora vamos a Venezuela. Cuando Gustavo Petro fue recientemente electo como el nuevo presidente de Colombia, dijimos que uno de los acontecimientos que íbamos a ver casi inmediatamente era un cambio en la política exterior de Colombia frente a su vecino Venezuela, dos países que se han mantenido distanciados durante un buen tiempo, primero durante el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos, después con el señor Iván Duque. Pues Gustavo Petro ha reiniciado inmediatamente las relaciones con Venezuela y esta semana ya estuvo de visita en ese país. Primer cara a cara de Gustavo Petro y Nicolás Maduro. El presidente venezolano recibió el martes a su homólogo colombiano en Caracas, luego de que en agosto pasado ambos países restablecieran relaciones bilaterales. Los mandatarios abogaron por el reintegro de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones, de la que el fallecido expresidente Hugo Chávez se retiró, luego de que Perú y Colombia firmaran tratados de libre comercio con Estados Unidos. Ahora queremos invitar a Chile, a Ecuador, a Bolivia, a Perú, a que acepten el reintegro de Venezuela en la Comunidad Andina como miembro con todos los poderes, con todos sus derechos y deberes. Petro pidió también que Venezuela pueda integrarse al Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA, que Maduro abandonó en 2019. Sobre los pasos en función de una reconsideración del Sistema Interamericano de Derechos Humanos,
he sido muy receptivo y así será en el transcurso de las próximas semanas en relación a este interesante tema planteado por el presidente Gustavo Petro. Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Colombia. Continuamos en Colombia, pero ahora con un tema donde el Congreso de ese país acaba de aprobar la ambiciosa reforma tributaria que prometió durante la campaña el candidato y hoy presidente Gustavo Petro. Considerada la reforma más progresiva de la historia de Colombia. La tributaria calcula recaudar en 2023 unos 4.000 millones de dólares, con los que el gobierno de Gustavo Petro busca poder financiar programas sociales. Para lograrlo, la reforma se ha centrado en aumentar impuestos a las personas de altos ingresos, se reducen los beneficios fiscales para empresas, se tributa a las bebidas azucaradas y al sector minero energético con sobretasas y con la no deducibilidad de regalías, y se aumentarán recursos y esfuerzos en la lucha contra la elusión y la evasión. Pero durante 3 meses de negociaciones también ha habido renuncias, y es que el plan inicial del gobierno era recaudar 1.000 millones de dólares más de los logrados, dinero perdido en la no inclusión de los impuestos a las iglesias, a ultraprocesados como el pan, la leche, la miel o las obleas, y en impuestos a pensiones altas. De hecho, pasar esta reforma ha sido una obsesión para el presidente. El 8 de agosto, un día después de la jura de posesión, se presentó el proyecto. Con 3 objetivos sociales específicos, que son erradicar el hambre, reducir la pobreza y desmontar los tratamientos tributarios preferenciales. Pero también ha encontrado la oposición. La reforma, según el gobierno de Petro, es la de mayor justicia social y es la reforma más progresiva en la historia de Colombia. Dice que los sectores que pagarán más impuestos son los de mayores ingresos, o sea, los más ricos. Pasamos a Chile para mantenernos en Sudamérica. Allí otra reforma también propuesta al Congreso de ese país. Gabriel Boric, el presidente, ha propuesto reemplazar el sistema privado de pensiones por uno con participación estatal que eliminará las famosas AFP, las asociaciones de fondos de pensiones, que aquí en la República Dominicana han sido también tan criticadas. AFP, 3 letras odiadas por muchos en Chile. El rechazo de las administradoras de fondos de pensiones, el sistema de pensiones privado creado durante la dictadura militar de Pinochet, fue una de las razones por las que los chilenos salieron en masa a las calles en 2019. El actual presidente Gabriel Boric, cuya popularidad se forjó durante el denominado estallido social, llegó al cargo con las pensiones como una de sus grandes promesas. La noche del miércoles presentó su proyecto de ley. En primer lugar, se reconocerá y premiará el esfuerzo del trabajo a lo largo de la vida. En segundo lugar, y para despejar cualquier fantasma o noticia falsa, los ahorros previsionales en las cuentas individuales, tanto los acumulados como los del futuro, mantendrán la propiedad individual, podrán heredarse y no serán jamás expropiados, tal como funciona hoy. El actual sistema establece la capitalización absolutamente individual del trabajador para su pensión y es especialmente impopular por las bajas jubilaciones que entrega. El plan de Boric propone un sistema mixto, mantiene el ahorro individual que promedia un 10,5% del salario, pero además agrega un 6% a cargo del empleador, que hasta ahora no tenía ninguna participación. Según el mandatario, este nuevo aporte del empleador irá a un fondo de seguro social que permitirá mejorar las pensiones de todos, especialmente el de las mujeres. La administración... Ese sistema de fondos de pensiones que está tratando de reemplazar hoy el presidente chileno, Gabriel Boric, ese fue el sistema que sirvió de base, de ejemplo, para la instauración del sistema de pensiones aquí en la República Dominicana. La Ley de Seguridad Social de la República Dominicana es prácticamente una copia de la de Chile. Ya ustedes vieron ahí en el reportaje, allá no ha funcionado absolutamente, de la misma manera que tampoco está
funcionando aquí. En Chile todo indica que la van a reemplazar. Vamos a ver lo que ocurre aquí con ese tema en la República Dominicana, donde al parecer hay intereses tan poderosos que no permiten que se le ponga la mano a esa ley. Y vamos a terminar en Cuba. Otra vez, las Naciones Unidas ha votado una resolución, la número 30, con esta ya desde 1992, pidiendo mayoritariamente, casi a unanimidad, que Estados Unidos retire el embargo que pesa sobre Cuba desde hace más de 60 años. Respaldo en la Asamblea General de la ONU para Cuba. 185 países votaron el jueves a favor de que Estados Unidos ponga fin al embargo económico, comercial y financiero que mantiene sobre la isla desde hace 60 años. Solo Estados Unidos e Israel votaron en contra de esta resolución, que contó con la abstención de Brasil y Ucrania. Además del embargo, La Habana también pedía la igualdad soberana de los estados, la no injerencia en sus asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales. De palabra e intervendrán desde sus escaños. Le concedo el uso de la palabra a la distinguida representación de Chequia. De tantos años defendiendo su sueño de justicia social, defendiendo el derecho a dirigir un país. Impuesto en 1962 en plena Guerra Fría por el entonces presidente estadounidense John F. Kennedy, el bloqueo ha sido recrudecido progresivamente para asfixiar al régimen comunista, que lo denuncia como la causa principal de las carencias y sufrimientos de las familias cubanas. Actualmente Cuba atraviesa su peor crisis económica en 3 décadas, con escasez de alimentos, medicinas y combustible, mientras que enfrenta apagones cotidianos por la obsoleta tecnología de sus termoeléctricas. De lo más entusiasmada, de lo más emocionada, a ver, del apoyo de todos los países, ¿no? A pesar de que hubo 2 abstinencias y 2 en contra, pero bueno, realmente es esperanzador, aunque no influye nada en el resultado, en el si quitan o no el bloqueo, realmente es un despedir. Esta resolución, esta nueva resolución aprobada, ocurre casi todos los años. Básicamente tiene un tema de fuerza moral, de apoyo moral, porque es evidente que con la oposición de Estados Unidos nunca se va a llegar a materializar. Estados Unidos ha puesto como condición principal para retirar el embargo que Cuba produzca cambios políticos en la isla, sobre todo en lo que tiene que ver con la democracia y con el respeto a los derechos humanos. Nos vamos a la pausa, retornamos enseguida en el plano nacional. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Reporte Especial con Rosendo Tavares en este sábado 5 de noviembre, año 2022. Recordamos que este programa se reproduce a través de nuestro canal de YouTube, Reporte Especial con Rosendo Tavares en YouTube. Ahí ustedes pueden ver este programa, pero además todos los comentarios que producimos a diario en el programa El Gobierno de la Mañana de la Z101, donde también realizamos una permanente labor de comunicación, tratando siempre de hacerlo lo más responsable y objetivamente posible. Avanzar absolutamente para nada. No se puede avanzar. Pasada las 5 de la tarde de este viernes comenzó a llover en el Gran Santo Domingo, lo que provocó que algunas personas quedaran atrapadas en sus lugares de trabajo y universidades. La intensidad de los aguaceros causó un gran entaponamiento vehicular, tal como fue el caso de la autopista Duarte, donde el tránsito colapsó por completo. Esto se puso grande. En Santo Domingo Oeste, sectores como Pantoja, la Avenida Monumental y Mano Guayabo quedaron totalmente incomunicados por las inundaciones. Santo Domingo Norte no fue la excepción. En San Felipe Villamella, las calles se convirtieron en un caudal. La hermana Mireya, mire cómo estamos nadando en agua. Mientras que en el Distrito Nacional, Los Prados, Cuesta Hermosa y Arroyo Hondo son los sectores más afectados por las lluvias. En uno de estos residenciales, un freezer y un furgón
flotaron como una embarcación cualquiera. ¡Se devolvió el río! ¡Los furgones! ¡Mira cómo vayan! ¡Los carros! El Centro de Operaciones de Emergencias y la Oficina Nacional de Meteorología mantienen las alertas en 21 provincias del país ante estos fenómenos naturales. En alerta roja está la provincia de Montecristi, especialmente Martín García, El Pocito, Guayubín, Castañuela y Palo Verde. En alerta amarilla, El Ceibo, San Pedro de Macorís, La Altagracia, el Gran Santo Domingo, La Romana, San Cristóbal, Samaná, Monte Plata, Monseñor Noel, Atomayor y la provincia Sánchez Ramírez. Los aguaceros de esta tarde alteraron la cotidianidad en la zona céntrica de esta capital. De igual forma, organizaciones políticas y otras entidades han suspendido las actividades pautadas para este fin de semana a causa de las lluvias, las cuales pudieran extenderse hasta el próximo lunes. Miren esos carros, ¿cómo están? Continuamos con el presidente Abinader. Él pronunció un discurso esta semana en la sala del Congreso Nacional, la sala de la Asamblea Nacional, a propósito de la inauguración del 11º Foro Parlamentario Iberoamericano. 11º Foro Parlamentario Iberoamericano. Allí el presidente aseguró que trabaja permanentemente para continuar con la paz social en la República Dominicana. Y en ese orden nosotros hemos decidido apostar a una profunda transformación de nuestra Policía Nacional a través de la puesta en funcionamiento de un plan integral para la seguridad ciudadana que pretende hacer un cambio desde la raíz de nuestro sistema de seguridad para garantizar la continuidad de la paz social de la que disfrutamos hoy en República Dominicana, para combatir el crimen organizado que nos toca a todos los países iberoamericanos de forma similar y para hacer un país más justo. Ante las reiteradas peticiones de que cese la campaña electoral a destiempos en la República Dominicana, la Junta Central Electoral convocó a todos los partidos políticos y logró con ello concertar un pacto en el que todos los partidos reconocidos en el sistema se comprometieron a detener la campaña electoral a destiempo. La propuesta que la Junta planteó como su fórmula para frenar el proselitismo fue acogida de manera íntegra por los partidos políticos. El documento de 8 puntos es parte de una resolución ya existente y que solo permite actividades institucionales a lo interno de los partidos hasta el inicio de la precampaña en julio del 2023. Con asuntos propios a cuestiones de la democracia interna, institucionales, sí están permitidos. Lo que está prohibido es cuestiones que tengan que ver con actos de pre-campaña, actos de campaña, actos donde se promocionen precandidaturas y donde se promocionen candidaturas. Las organizaciones políticas se comprometieron a acatar las nuevas medidas, aunque insistieron en que nunca las han incumplido. Las actividades institucionales se van a seguir desarrollando de una manera normal. Lo que no puede un partido es promover candidatos. El PRM va a cumplir y apoya totalmente este pacto. La Fuerza del Pueblo ha venido cumpliendo a cabalidad lo que establece la ley. Todas nuestras actividades son comunicadas a la Junta con anterioridad al momento en el que se deciden realizar y seguiremos pues haciendo lo que la ley nos permite en este momento. Que nosotros somos los responsables cuando mañana lleguemos y lo que están al Estado de las garantías legales y constitucionales. A través de la Unidad de Sanciones Administrativas y Electorales de la Junta se dará seguimiento a este compromiso. Vamos a nuestra segunda pausa comercial. Retornamos enseguida con otras importantes informaciones en el plano nacional. Vamos con una información que tiene que ver con el mundo del turismo, sobre todo el turismo de crucero, que sigue creciendo en la República Dominicana, sobre todo en lo que tiene que ver con la región norte del país, Puerto Plata. Esta semana atracó en el muelle de Puerto Plata, en uno de los muelles turísticos de Puerto Plata, la embarcación Allure of the Seas. Dicen que una de las más grandes del mundo, llega por primera vez a la República Dominicana, pertenece
a la empresa Royal Caribbean. Es una embarcación con capacidad para transportar 6.314 pasajeros y casi 3.000 tripulantes. Y nos vamos ahora con el Foro Iberoamericano, el que dejó inaugurado el presidente Luis Abinader estas semanas. Andrés Alamón, que es el secretario general de ese organismo, afirmó y lanzó una alerta a los parlamentarios, a los congresistas del país y de toda la región de la América Latina. Dice el secretario general del Foro Iberoamericano que los congresistas, los parlamentarios, tienen una grave situación de imagen, grave y baja valoración por parte de las poblaciones de los diferentes países. Y la verdad es que los tres se han cumplido de muy buena manera. Lo primero era precisamente reactivar el foro después de un periodo de tiempo en que había permanecido inactivo, y eso era fundamental que se hiciera y lo hemos logrado hacer. En segundo lugar, dar el puntapié inicial, lo que hemos hecho con esta solicitud que se le formula al Senado de España, para encontrar un mecanismo que nos permita fortalecer el foro. Tenemos que esperar ciertamente que el Senado español resuelva a través de sus procedimientos internos la solicitud que se le formula, pero de alguna manera estamos dándole un puntapié al fortalecimiento del foro. Y en tercer lugar, queríamos generar algunos contenidos que pudieran ser expuestos ante la cumbre de jefas y jefes de Estado que tendrá lugar en marzo en República Dominicana, y precisamente la declaración y las conclusiones de las comisiones así lo han logrado. Durante una rueda de prensa que se realizó en la zona fronteriza, el Ministerio de Salud Pública informó que definitivamente el país está libre del cólera. Eso a propósito del grave brote de cólera que hay en Haití, que se teme que en algún momento podría afectar nuestro territorio. Ya se registró un caso en la provincia de La Altagracia, en Higüey. Ya ese caso está bajo solución y dice Salud Pública que no tenemos ningún otro caso en el país. Las recomendaciones que hacemos a la población en general de que tengan mucho cuidado con el manejo de los alimentos, lavarse muy bien las manos antes y después de ir al baño, igualmente antes de comer, y también tener en cuenta cualquier tipo de intercambio en los lugares donde pudieran aparecer estos casos de diabetes. El objetivo de este recorrido fue garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas dispuestas por el MISPAS, así como supervisar los factores de respuestas que se tiene disponible para enfrentar el cólera y otras enfermedades. Vamos a terminar en Villamella, Santo Domingo Norte, que es una zona del Gran Santo Domingo que ha estado últimamente afectado por muchos problemas de delincuencia, de violencia, varios muertos en diferentes acontecimientos. Bueno, pues las autoridades de seguridad de la República Dominicana, encabezada sobre todo por el Ministerio de Interior y Policía, por la Policía Nacional, por la Dirección Nacional de Control de Drogas y otras agencias de seguridad, lanzaron allí el programa Mi País Seguro para retornar la tranquilidad a Villamella. Ante los más recientes actos de violencia registrados en ese municipio de la capital dominicana, las autoridades decidieron intervenir esta demarcación para devolver la seguridad que perdió la población ante la delincuencia. Para el ministro de Interior y Policía, esto irá más allá de la presencia policial y también llevarán soluciones a la juventud y la comunidad en general que aspiran a elevar sus niveles de vida. La estrategia de seguridad ciudadana no es solamente perseguir el delito, es precisamente desarrollar toda una política tendente a mejorar las condiciones existenciales de los sectores más necesitados de este municipio. El director de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten, anunció la designación de 150 nuevos agentes, 30 motocicletas y 15 camionetas para garantizar la paz en todo ese municipio. En ese sentido, la seguridad ciudadana es una de las políticas públicas prioritarias del Estado dominicano. Nuevas estrategias para eficientizar esta lucha que libramos en contra del microtráfico de drogas y sus delitos conexos.
150 nuevos agentes incorporados al patrullaje en Villamella, 15 nuevas camionetas y 25 motocicletas para el patrullaje, se informó durante el lanzamiento del operativo. Eso ha sido todo por esta semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recordamos que estamos en YouTube, Reporte Especial con Rosendo Tavares, donde le mantenemos a usted también bien informado de todo lo que ocurre en el país y en el mundo. Tengan todos muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo sábado.